Profesores endosan lucha estudiantil a favor de la Universidad del Estado. Populares exigen al PNP detenga consulta de estatus programada para el 11 de junio. General Electric podría vender negocio que originó la empresa. Se reporta inusual enjambre de iceberg en el Atlántico. Papa Francisco recuerda víctimas de terremotos en varios países. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel, gracias por sintonizarnos. Vamos a las noticias. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico recibieron el endoso de los profesores y advirtieron que no cederán ante las propuestas de la administración de hacer recortes millonarios al presupuesto de la institución. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Tras arrancar la huelga en el centro universitario más importante del país, la UPR de Río Piedras, los profesores acogidos a través de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU, endosaron las decisiones de los estudiantes que se reunieron en una asamblea nacional el pasado miércoles 5 de abril. El presidente de la APU señaló que los profesores universitarios, con amplia mayoría, determinaron apoyar la lucha estudiantil, ya que no se trata solo de ese sector quienes se beneficiarían. Al contrario, se trata de la Universidad de Puerto Rico y el país, ya que la universidad representa a nuestra sociedad y es imposible permitir que se le recorten 450 millones de dólares. Lo idóneo sería una sociedad democrática en donde el diálogo tuviese efecto, ¿verdad? Ahora, entendemos que en este momento el diálogo, las primeras puertas de ese diálogo necesario se han abierto gracias a la lucha que los estudiantes han llevado y que los docentes manifestamos en nuestra asamblea extraordinaria de ayer que estamos dispuestos a dar. Es momento de ponernos de pie y exigir que seamos escuchados y escuchadas. No hay otro camino. Aquellos sectores que estaban un poco escépticos en cuanto a los efectos de estos métodos de lucha y la posibilidad de luchar en contra de esto que nos venía encima, pues yo creo que han tenido que ahora entender, ¿verdad? Y reconocer que ha habido una apertura gracias a esos métodos de lucha. No se trata de defender el salario de los profesores, al contrario, la huelga o el paro no determina si cobran o no, ya que si se recorta 450 millones de dólares a la Universidad del Estado, precisamente el salario de los profesores estará en juego. El riesgo de nosotros perder los salarios no viene de la huelga estudiantil, por el contrario, viene del plan de recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal y al cual el gobernador se acogió. En el caso de salud se habla de unos recortes de 800 millones de dólares que va a significar 300,000 personas fuera del plan del gobierno. En este país hay más 1.600.000 personas bajo el nivel de pobreza, así que aquí lo que estamos creando es una crisis humanitaria para pagarle a los bonistas. La lucha tiene que venir de todos los sectores universitarios, pero también del país, que apoyen la lucha estudiantil de los profesores y empleados exentos no docentes. Que vengan aquí, que se manifiesten, y si no pueden llegar hasta los portones de los diferentes recintos que están en huelga, que se manifiesten en sus centros de trabajo, que se manifiesten en los espacios públicos. Es momento de levantarnos todos y todas en este país y hacerle frente a este gobierno no electo, que es la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo será la lucha de los estudiantes y de los trabajadores de la institución universitaria? El presidente de la APU explicó que existen varias plataformas donde se decidirán cuáles son las estrategias a seguir. Hasta ahora se han propuesto por diferentes sectores diferentes marchas. Vamos a ver cómo se organiza. Entendemos que este 1 de mayo, que es una fecha tan significativa para el movimiento obrero, es una fecha de cuando se organizaban los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras a pesar de lo que decía la ley, y que gracias a esas organizaciones transformaron para crear una mejor sociedad. Con los derechos que hoy damos por sentado muchos y muchas, de tener un límite en la jornada laboral, de tener vacaciones, de tener todos estos derechos se obtuvieron gracias a la lucha. El 1 de mayo es un recordatorio de lo que es necesario hacer para defender nuestra calidad de vida. Desde Río Piedras, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Gobierno. Ante la huelga indefinida sistemática declarada por los estudiantes de la UPR, el gobernador pidió apertura en el diálogo.
El gobernador Ricardo Rosselló insistió que los retos fiscales que tiene la Universidad de Puerto Rico son parte integral de los que tiene el propio gobierno y la Isla del Encanto. Por ende, invitó a los estudiantes que decretaron huelga en el centro universitario a abrir los canales de comunicación con todos los sectores para resolver lo más temprano posible el regreso a la normalidad. Ellos han tomado su determinación, yo he respetado la autonomía universitaria, he alertado a las consecuencias, ¿verdad?, de lo que significa un paro. He establecido que nuestra administración está aquí para colaborar, para escucharlos, para evaluar propuestas. Hemos acogido algunas de las propuestas que han hecho los estudiantes. Es una decisión, ¿verdad?, y como todo, cada decisión tendrá sus resultados. Por otro lado, el primer ejecutivo también se expresó sobre el acuerdo que llegó la Autoridad de Energía Eléctrica con sus acreedores, lo que beneficiará de gran manera la operación de dicha corporación pública por los próximos años. Representan un ahorro y un alivio de 1.5 billones de dólares adicionales a los que tenían el previo acuerdo. El impacto al consumidor es casi 40% menos. Está vinculado con una transición ordenada en la operación de energía eléctrica para que no sea solamente un arreglo financiero por un lado, sino que podamos hacer los cambios que la autoridad necesita. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. El gobierno invertirá $4 millones en mejoras en el muelle Panamericano 2 de San Juan como parte de un acuerdo con la empresa Royal Caribbean, que se comprometió a convertir a San Juan en el puerto base para el crucero Freedom of the Seas. Las mejoras serán en el puente de abordaje, en la reconfiguración de los puntos de cotejo de seguridad, añadir mostradores de registro de pasajeros, ampliación de la capacidad aérea de inspección de equipaje en los baños, dragado al área de atraque del muelle Panamericano 2, a la estructura de amarres de los barcos y otras misceláneas al edificio. Freedom of the Seas comenzará a usar San Juan como puerto base a partir del 12 de mayo del año 2018. Si en Puerto Rico lo que queremos es generar empleos, mejorar la economía, buscar una mejor calidad de vida, que nuestra gente se quede aquí, teníamos que identificar las oportunidades estratégicas. La gran oportunidad estratégica a corto y mediano plazo es el turismo. Dentro de esa oportunidad del turismo tenemos que llegar a algunas iniciativas más granulares, como trabajar con los cruceros, los visitantes que vienen en avión, cómo vamos a extender la estadía de los pasajeros, la aportación que hacen a la economía aquí, entre otros factores, pero ciertamente hoy ya están viendo una iniciativa clara y aterrizada, una que tiene que ver con la confianza en Puerto Rico ahora. Política. La consulta de estatus de junio no cuenta con el endoso de los populares, quienes exigen al secretario de Justicia de Estados Unidos exprese sobre el particular, tras el PNP excluir la fórmula de estatus que defiende los estadolibristas. Pese a que el Partido Republicano en Puerto Rico no endosa la opinión de 8 senadores republicanos que le enviaron una misiva al secretario de Justicia de Estados Unidos, poniendo en duda el proceso plebiscitario pautado para el próximo 11 de junio, ya que entienden que el Estado Libre Asociado debería estar como una opción dentro del proceso plebiscitario, además de la estadidad y la libre asociación e independencia. Por tal razón, el presidente del Partido Popular Democrático levantó una bandera de preocupación debido a las actuaciones del Partido Nuevo Progresista, que dejó fuera al ELA. Esta carta es parte de esos elementos de juicio que se tienen que tener hacia la Asamblea General, porque uno no puede tomar una determinación tan importante de esta envergadura sin tener todos los elementos de juicio. Y de aquí al 23, no solamente esta carta, posiblemente vendrán otro tipo de información que pueda abonar en la determinación final que haga el partido y en la recomendación que yo voy a hacer como presidente
a la Junta de Gobierno. Héctor Ferrer señaló que el plebiscito de estatus debería detenerse en espera de la opinión del secretario de Justicia de los Estados Unidos y establecer un proceso justo para todas las partes. Lo menos que puede hacer el gobernador Rosselló y sus delegaciones es paralizar este proceso, un gasto millonario para lo que se va a convertir en un certamen de preferencia por algunas personas que van y pueden participar o quieran participar, o inclusive hasta una encuesta entre dos alternativas que no son la mayoría de lo que el pueblo de Puerto Rico quiere. Por otro lado, el senador popular José Nadal Power insistió que el plebiscito aprobado por la mayoría parlamentaria está hecho para fabricar el resultado de una victoria para la estadidad. Tomás Rivera Chats, con el aval del gobernador Rosselló, diseñó una papeleta para fabricar un resultado antes de que se cuenten los votos. Y los senadores, que son quienes van a recibir ese resultado, desde ahora están diciendo que lo que suceda el 11 de junio carece de legitimidad. Por lo tanto, como acaba de afirmar el presidente del Partido Popular, este plebiscito se convierte en un mero sondeo multimillonario que no va a tener consecuencias por ser ilegítimo. Por otro lado, la comisionada residente en Washington, quien es a su vez presidenta del Partido Republicano, le respondió a los senadores del Partido Republicano de los Estados Unidos que la colonia es el problema, no el remedio, para resolver el debate sobre el futuro político de Puerto Rico. Por ende, para ella, el ELA no debería estar en la consulta plebiscitaria. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Al presidente del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, no le sorprendió la reacción de este grupo de senadores republicanos que se oponen a la consulta de estatus que está pautada para el 11 de junio. Las mismas personas que lo objetan en esta carta ya han sido partícipes de objeción en el pasado. No es ninguna sorpresa. Lo que sí me sorprende es que Héctor Ferrer utilice esto de subterfugio para evitar contestar la pregunta fundamental que debe contestar su partido, que es cuál es la alternativa y cuál es la dirección que tienen que escoger. Ahora mismo hay como 5. Y esta carta, como segundo punto, es una reacción a la carta de la semana pasada, cuando los dos líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, de la comisión que tiene inherencia sobre lo jurídico, le pidieron a Sessions que tomara acción sobre este asunto y que favorecían que se utilizaran los 2.5 millones de dólares para este plebiscito. Las cientos de demandas que están recibiendo los pequeños y medianos comercios sobre el supuesto incumplimiento con la ley federal ADA llamó la atención de los legisladores populares, quienes buscan identificar el supuesto patrón de chantaje que aparenta ser. En manos de los representantes se encuentra la resolución de la Cámara 223 que busca ordenar a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio de la Cámara realizar una investigación sobre los efectos en los pequeños y medianos comercios del país producto a una práctica conocida como un patrón de amenazas y demandas en los tribunales de justicia contra comercios locales por supuestamente violar la ley ADA, sujeto al pago de una compensación extrajudicial. Por ende, la portavoz de un grupo de comerciantes, Carilyn Marrero, denunció que en los pasados 2 años se ha registrado un alza dramática en estas demandas por concepto de las supuestas violaciones a la ley ADA, incluso de personas que demandaron y nunca pisaron el negocio del cual supuestamente no cumplía con las exigencias de esa ley federal. Es importante que una vez usted reciba esa carta, usted se comunique a la Defensoría de los Impedidos, porque ellos sí pueden certificarle su establecimiento como que está acorde con la ley ADA. Le dan un proceso de
para poder hacer la remodelación y sirven de ente de comunicación entre la persona que se siente, pues, que tiene la limitación y el establecimiento. Porque sí, la asesoría es importante. Ahora, el detalle de que cuando uno va a buscar esa asesoría, luego viene el proceso legal y por experiencia es costoso. Al mismo tiempo, el representante Manuel Natal explicaba que actualmente hay sobre 200 casos pendientes en el foro federal, pero se desconoce cuántos cientos o tal vez miles se transaron antes de llegar al foro judicial. Cuando estos comerciantes, como el mismo ejercicio que ha hecho ella, dice, pero esta persona no ha venido a mi negocio nunca, no ha sufrido un daño real por el alegado incumplimiento, pero me está demandando, y lo está demandando, como ya hemos señalado, con una carta estandarizada de reclamación extrajudicial. Pero aquí vamos a poner las cosas en perspectiva. Hay sobre 200 casos en el Tribunal Federal. Eso quiere decir que son las personas que optaron por la ruta de no entregarse a una aseveración menor. Eso quiere decir que si hay 200 en el tribunal, imagínese usted cuántos otros transaron por la vía extrajudicial que jamás nos enteraremos, y por eso precisamente es la razón de ser de esta resolución investigativa. El representante Luis Vega Ramos, quien es también coautor de la resolución, desglosó lo difícil que podría ser para un negocio una demanda en el foro federal, y por ende muchas personas imputadas de violar la ley federal transan la misma. Una vez que te demandan, tienes que contratar abogado. Obviamente el servicio de abogado en el Tribunal Federal usualmente es más costoso que su equivalente en los tribunales de Puerto Rico. 2, tienes que entrar en todo un proceso de descubrimiento de prueba, que quiere decir que sentar testigos a deponer, todas esas deposiciones son costosas, taquígrafo, etcétera. O sea, eso son miles de dólares a veces en deposiciones. 3, para demostrar que estás en cumplimiento, probablemente tengas que contratar un perito que certifique que la rampa está ahí, que es lo que hay. Es la dueña. Y hay una serie de gastos. Cuando tú vienes a ver, estamos hablando de decenas de miles de dólares. Para el representante por Carolina, Javier Aponte, es posible que las personas que se han dedicado a demandar los negocios ya han cobrado más de $1 millón. En promedio son $5,000 de lo que se están transando. ¿Okay? Entre farmacias, un negocio un poco más grande. Esto lo que establece es, de entrada, es que un solo abogado le está sacando a negocios en el área metropolitana más de $1 millón a pequeños y medianos comerciantes. Esto tiene un efecto en la economía multiplicador increíble. Así que, por eso nuestra exhortación es que llega por allí la reclamación y usted vaya y determine primero que usted tiene un derecho de corregir lo que se le está reclamando. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13.